Senador, yo quiero preguntarle su opinión sobre este posicionamiento de la alcaldesa de Monterrey, que le entregó la ciudad a Dios. Quiero decir, si esto no es un delito electoral, si habría que ver, o solamente es para llevar votos en esta contienda electoral que se avecina. Yo lo que primero diría es que hay que respetar las creencias que cada persona tiene, el credo que profese. Hay una libertad de credo en México. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando se escucha una declaración de esta naturaleza por parte de una gobernante, de un gobernante, lo que puede interpretarse, deducirse, es incapacidad, es miedo en el ejercicio del poder y es un deseo de conmover a la ciudadanía, debilidad en su posición de gobierno. Eso es lo que revela una manifestación tan enfática sobre una visión absolutamente inoperante de lo que es la realidad social o la relación entre autoridad y sociedad. Oye, senador, pero además de eso, bueno, pues, acaban de hacerse reformas a la Constitución, ¿no? Se hicieron una serie de modificaciones, sí, para que todo el mundo pueda profesar la religión que quiera, pero también para mantener el Estado laico en México. Y el asunto aquí es si la Secretaría de Gobernación tendría que tomar cartas en el asunto, hablarle a la señora alcaldesa y pedirle cuentas, sí, o qué tendría que hacer. Sí, puede iniciar un expediente, una indagatoria, la Secretaría de Gobernación y poder imponer una sanción administrativa. El Estado laico está garantizado. Diría yo, cuando hablo de la libertad de profesar, es en privado. Ningún gobernante o autoridad o servidor público puede llevar a cabo una manifestación en público. Por eso podría estarse bajo el supuesto de la violación a una norma, la imposición previa investigación de una sanción por parte de autoridad. Pero para mí es más preocupante lo que les digo, es un signo de debilidad, de temor, de miedo en el ejercicio del poder público. Es una forma de conmover, de ganar simpatías, opiniones favorables bajo una argumentación así. Senador, ¿pero puede o debe Gobernación? ¿Ustedes se pronuncian porque abra el expediente? Debe abrirlo. Me pronuncio porque se abra, ¿sí? Porque no hay que admitir también como normales este tipo de manifestaciones. Si no se siente con la firmeza, la fortaleza para poder gobernar, pues que pida licencia, que se retire del cargo, pero que no trate de utilizar planteamientos públicos, repito, que tienen como propósito conmover públicamente sobre una posición particular. Senador, yo le quisiera preguntar sobre dos temas. Uno, eso que me haga un comentario sobre el caso Tepito, porque parece ser que es una historia que no va a tener fin, si ya le están moviendo las aguas al jefe de gobierno, si es tanta la inseguridad que se vive en esta ciudad. Y el otro es sobre telecomunicaciones. El asunto es que adviertes de que puede haber presiones para que modifiquen lo que ya se avanzó. Bueno, primero el asunto de Tepito, sin duda que ha sido noticia para la capital de este país, en donde gozamos nosotros de una seguridad que para muchos hasta parece inexplicable. Es decir, la sensación de seguridad que tenemos los que vivimos en esta hermosa ciudad hoy no es que se vea afectada, pero está contrastada con dos hechos, diría yo, aislados de una zona de esta ciudad que de sí tiene el prestigio de ser de tensiones sociales importantes. Hay que garantizar la tranquilidad
de toda la ciudad, incluyendo Tepito. Las gentes de Tepito tienen que gozar de tranquilidad para desarrollar sus enormes y múltiples actividades de comercio que desarrollan. Yo veo a un gobierno de la ciudad que está desplegando acciones de inteligencia policíaca y que pronto darán con los resultados de estos dos hechos aislados. Pero cuidemos todos a la ciudad, cuidemos con nuestra opinión el gobierno de esta ciudad, que ha dado muestras de ser un buen gobierno en una ciudad tan complicada, en un conglomerado social tan complicado como es la ciudad más grande del mundo. Así es que de esa manera opinaría, en ver cómo el gobierno de la ciudad está tomando acciones y que pronto darán resultado y que pronto sabremos cómo es que están ocurriendo estos hechos que parecen aislados pero que podrían estar vinculados en ese mundo del comercio, de la sinergia intensa que es el barrio de Tepito. Pero no les ha ganado la delincuencia hasta ahora al gobierno capitalino, y lo digo porque usted, el propio jefe de gobierno, han expresado pues algunas declaraciones en el sentido de que la gente espere resultados, y en lo que han hecho esto, pues vimos lo que sobrevino el asunto del gimnasio con más muertos, el día de ayer otro muerto, el jefe de gobierno hablando de que nadie los va a desestabilizar, pero la verdad es que no hay quien contenga a esta delincuencia en Tepito. Yo veo que se están tomando acciones. También veo que en ninguna parte del mundo una autoridad puede prever la comisión de un delito intencional. El ambiente para poder evitar ese tipo de actos ilegales es en lo que hay que trabajar. Se están tomando acciones en esa área geográfica de la ciudad para poder, diría yo, dar una respuesta general a todo este asunto del crimen organizado que pudiera estar presente en ese barrio, en el barrio de Tepito. Pero los delitos intencionales, Claudia, difícilmente pueden ser previstos y evitados. La intencionalidad es una voluntad interior de quien va a delinquir en contra de otro. Lo que se le debe de pedir a la autoridad, y es lo que se está haciendo, porque son perfectamente claros los planteamientos de ustedes, es que se esclarezcan los hechos. Porque se pudo en el caso Monreal, ¿no? Se esclarezcan los hechos. Eso de la intencionalidad. Diría que esa virtuosa operación de inteligencia hizo que pudiéramos ver que sí se puede evitar la comisión de delitos. Una excepción, ¿verdad? Senador, pero no es la primera ocasión, siempre hemos visto que hay delincuencia. Es un barrio, incluso le llaman barrio bravo, ¿no? O sea, no es una colonia del valle, por decir así, ¿no? Sino que ahí constantemente se presentan hechos delictivos. ¿Qué hacer con eso? Hay que resolver, hay que dar respuestas a la ciudadanía presentando a los responsables o a las bandas responsables de ambas partes, porque lo que pudiéramos estar viendo es la confrontación de bandas rivales, ¿sí? Entonces hay que desmantelar las bandas, y en eso veo acciones de parte de la autoridad de esta ciudad que pronto nos va a dar resultados. Es un asunto de días. Así es. Señor, hemos visto una serie de contradicciones entre lo que dice el jefe de gobierno y el procurador. Primero decían que no les constaba que había desaparecido, luego que están en los videos. O sea, la misma autoridad se contradice. ¿Esto es correcto? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, no es que se contradiga, se van allegando pruebas, y conforme se van allegando pruebas, se van presentando las pruebas. Al principio no había las grabaciones de donde se dedujeran que habían sido efectivamente extraídos de ese lugar, ¿sí? Cuando aparecieron, lo importante es que se presentaron. Estamos viendo una indagatoria casi a la vista de todos.
celebremos eso también, ¿sí? Finalmente, la capital de la República es un gran escaparate para todo, y yo veo estratégico para los niveles de gobierno federal y local de que siga habiendo una condición de ciudad segura, y yo apuesto por eso. Y no es como alguien, tú me decías, Claudia, ¿no? Que cómo vemos cómo vemos esa condición acá en la ciudad y no la vemos en otro lugar. La federación, no fuiste tú. Sí. ¿Sabes qué? Sí? La federación tiene obligación de correspondencia con la autoridad de los estados y la autoridad municipal para poder dotar a la ciudadanía de la paz, de la seguridad pública necesaria para alcanzar el mejor estado de bienestar a que tiene derecho toda gente, toda mujer, todo hombre, por el solo hecho de ser parte de un estado, que es el Estado mexicano. Senador, yo le quiero preguntar, ¿ya tienen definida la hora y el lugar para la reunión del miércoles con ¿Nadie se les ha dicho? Los demás coordinadores? ¿Y qué va a pedir el PRD en este espacio con los senadores y diputados? A ver, primero hay una pregunta tuya, Telecom. Miren, sin duda que la negociación más compleja en el asunto de Telecom va a estar en las leyes secundarias, ¿sí? Porque es el lugar en donde se establecen las condiciones particulares de cada caso, de cada tema. Y nosotros asumimos que debe ser un trabajo muy laborioso de los legisladores y de los actores políticos. Hablo del Pacto por México para no crear una condición de decir dónde, no, de legisladores y de la mesa de diálogo que se llama Pacto por México. Nosotros hemos identificado, y somos los primeros que lo decimos, cuántas leyes vemos van a ser afectadas, adicionadas, modificadas. Primero se tendrán que crear 4 leyes nuevas. Se los leo, aunque ya lo puse en un boletín de ayer. La ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ley de la Comisión Federal de Competencia Económica, una ley sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y una sobre la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Son 4 leyes nuevas y 16 leyes secundarias. Vean lo complejo de esto. Si el sistema financiero decimos que está enormemente complejo porque son 13 iniciativas y 34 ordenamientos corregidos, tan complejo eso como esto, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay que tener un procesamiento adecuado para que podamos construir estas 4 leyes y reformas a las otras 16 en las que se plasme el espíritu de la reforma constitucional. Pero vuelvo a advertir, en el Senado hablaremos con todos, tendremos diálogo e interlocución con todos los interesados para poder establecer la mejor de las leyes para todos los factores sociales y económicos, profesionales, de toda índole, que sus intereses estén metidos en el contenido de estos dispositivos legales. Oiga, senador, ¿usted tiene clara la ruta para el nombramiento de los comisionados? Porque parece que es lo primero que tendrán. Sí, bueno, pues tendrán que ser primero el Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el recientemente integrado, quienes hagan las propuestas. ¿Cuántos días? En 60 días, ¿eh? 10 días al Ejecutivo para que la remita al Senado y 10 días más para que el Senado las apruebe, pero comprenderán que la negociación de esto empieza desde hoy, desde mañana, al día siguiente de que se promulgó y publique, ¿sí? Porque es cuando empieza el procesamiento. Porque es como las iniciativas, ¿verdad? Cuando vienen a las cámaras, ya vienen construidas con características generales y particulares.
Y aquí en las cámaras se entiende que son modelos, y nosotros, para preservar el modelo, solo le haríamos cambios que no alteren el modelo, ¿verdad? Por eso se legisla desde que se construye la propuesta. Por eso las razones que tenemos para meternos como legisladores en la construcción de propuestas, ¿no? Si no dejamos que en otro lado se legisle la parte más importante. Así acá, pues nos van a llegar las propuestas, ¿verdad?, para ajustarnos a las mismas. Entonces hay que comenzar y ahí es una parte muy importante la que ustedes desarrollen para ver el procesamiento que tenga cada una de estas 3 instituciones a donde se depositó por parte de la reforma constitucional la decisión de formular las propuestas al presidente de la República. Se habla de 180 días para hacer la ley secundaria. ¿Por lo complejo se podría rebasar? Sí, o sea, no debe ser. Aspiremos a construir toda la reforma secundaria en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia en ese plazo. Pero ustedes conocen muchos casos en donde se rebasan esos plazos que fijan los transitorios y pues no pasa nada, ¿no? Entonces aspiremos a eso, porque no habrá una reforma en educación hasta que no haya reformas en esa materia, y no habrá una reforma en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia hasta que no haya leyes secundarias en esa materia. Senador, ¿El senador nos puede definir y llevar? ¿Qué? Lo del miércoles. El miércoles va a ser, pues va a haber una conferencia de prensa ya. En el Four Seasons, cambiaron al Four Seasons a las 3:30 de la tarde. ¿3:30? Nadia, ¿no? Dice que no. Sí, 3:30, por asuntos de horario de la permanente. ¿Y qué es lo que se va a plantear? Bueno, ¿de dónde sale esa iniciativa de reunirnos? De una charla de hace 2 semanas, en una sesión de la permanente, para establecer que debemos de iniciar. ¿Cuándo es lo del Four Seasons? ¿El miércoles? ¿A qué horas? 3:30 de la tarde. ¿Sí? Donde establecimos la necesidad de reunirnos para poder empezar a procesar los posibles temas de un extraordinario. O sea, yo ya ubiqué cuáles son los que al PRD le interesan, ¿sí? Hay muchos más, pero ubico como fundamental lo que yo les dije, 4. La ley, reformas en materia educativa, mencionamos el modelo anticorrupción. No es posible que esté el modelo anterior ya y que penda de un solo transitorio, ¿sí? El tema de transparencia. ¿Qué otro tema? Fíjense, establecí que telecomunicaciones y que sistema financiero. ¿Fiscal, no? Anticorrupción. Y establecí que esos temas requieren de un procesamiento mucho más profundo, que no vemos que pueda reponerse una dinámica en las cámaras en el receso para poder establecer los dictámenes previos en esos asuntos tan complejos. Entonces, para mí ese es el extraordinario. Parece que ya está muy claro que la reforma fiscal y energética, dicho por el propio César Camacho, será en septiembre, ¿verdad? Será en septiembre. Y de que no hay mesas, él mismo lo dijo, ante la especulación de que ya hay mesas que están construyendo esas propuestas, se ha dicho que no, ¿sí? Entonces estamos nosotros en el grupo parlamentario construyendo nuestras propuestas. Ya tenemos nuestra propuesta de reforma educativa, ya la tenemos, ¿sí? Nosotros como grupo parlamentario de senadores, nuestros senadores están participando en las mesas del Pacto por México también. Ya tenemos nuestros documentos, estamos construyendo nuestras propuestas de reforma energética, de reforma fiscal, ¿sí? Estamos construyendo. ¿Y la política es antes o después? La política es en el plazo que les dijimos. Después del 7 de julio presentaremos la iniciativa, senadores del PAN y del PRD, senadoras del PAN y del PRD, sobre este tema. Sí, ya hay mesas de trabajo para algunas iniciativas del Pacto por México. ¿También van a participar en la política del pacto? No nos han invitado, pero lo que hemos dicho que armonizaremos los trabajos que hagamos nosotros con los que se estén desarrollando en el pacto. Estamos en la disposición de hacerlo,
O sea, en el caso de Granier, que tuvieron ya el secretario de Finanzas y no hay denuncia contra el gobernador, ¿se va a quedar ahí el asunto? Pero dice que ya viene para acá. Sí, que ya viene. Ya se va a presentar. Primero que llegue, ¿no? Que tiene lana. ¿No le cree? Pues yo creo que no tiene de otra, porque no tuvo ingreso a Estados Unidos como refugiado. Seguramente si hay una orden de prisión contra él, le retirarán la visa y podrá ser extraído y entregado a las autoridades. Se ha dicho que no está la ficha roja expedida para que Interpol lo localice. Es decir, lo que está claro es que no hay una orden de aprehensión contra él, ¿sí? Pero que yo celebro que hoy haya dado la cara, haya concedido una entrevista, se haya dicho listo para poder encarar la investigación que se está siguiendo en su contra, ¿sí? Yo espero que la justicia se aplique en Tabasco, que los responsables de un supuesto desvío de fondos sean, una vez corroborados los hechos, sean consignados, sean detenidos y sean sancionados con la sentencia que les corresponda. Pero yo veo que hay muchos pendientes en ese tema. Es decir, es selectivo, es una sanción selectiva por las evidentes pruebas que han resultado. La muestra de más de 80 millones en una casa relacionada con el subsecretario de Finanzas, todas las auditorías que han determinado la quiebra en las finanzas de un Estado, el hecho de que sea en un plazo breve, hay que celebrarlo, no hay que ponerlo como un elemento de crítica. Qué bueno que pronto se está queriendo hacer justicia en Tabasco, porque ¿a dónde quedó la justicia para un caso similar de abuso de recursos públicos de Coahuila? ¿A dónde queda el caso de Puebla, en donde Mario Marín tal parece que resultó un gobernador honrado porque no se le fincaron responsabilidades? En Oaxaca con Ulises Ruiz, tal parece que también no hubo desfalco detectado en las finanzas del estado de Oaxaca. En Jalisco, donde ya hay un primer detenido, ¿sí?, parte del gobierno de Emilio González. En Aguascalientes, de Luis Armando Reynoso. Que se determinen los asuntos de Michoacán, que se determine. Se ha dicho tanto de Michoacán que creo que es correcto que se determinen las responsabilidades de quien las sea, ¿sí? Entonces, de lo que estaríamos hablando es de erradicar una cultura que existe, que está instalada en México, en el cual el ejercicio del poder es para beneficio de quien lo ejerce. ¿Ve a Javier como Alvester tras la reja? Yo lo veo en el lugar en donde la justicia lo ponga, y si es responsable de desvíos estará detrás de las rejas, ¿sí? Pero yo también veo que tiene que erradicarse toda esta cultura, porque habrá determinación de las responsabilidades de múltiples alcaldes en el país que han abusado de recursos públicos. Bueno, todos ustedes como profesionales de la información conocen de datos, de hechos, de múltiples personajes que han abusado del poder que ejercen haciendo suyos los recursos públicos. Entonces, eso, en el caso de Granier, diría yo que reconocemos su valor para dar la cara, para aparecer. Esperamos que regrese a territorio nacional, y también lo que otro, a territorio nacional, a dar la cara, a presentarse dentro de la indagatoria que hay en su contra.
y sin duda esperamos que en Tabasco se aplique la ley, de lo que creo está garantizado con el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal a cargo de Arturo Nieves. Senador, yo en otro tema quisiera preguntarle esta parte de que usted ve la reforma anticorrupción y la de transparencia para periodos extraordinarios, pero ni siquiera se han reunido las comisiones para ver esto y estuvieron atoradas desde el año pasado. Entonces, ¿usted ve voluntad política para poderla sacar? Sí, mira, en el caso de anticorrupción ya hay dictámenes, ya están. Pero el PRD no aceptó. No aceptó el PAN, no el PRD. O sea, era de los acuerdos que teníamos para concluir el periodo. Pues ustedes están de acuerdo a avalar el dictamen como lo presentó. Había ya una ruta de que, había tres modelos: el de la Comisión Anticorrupción de parte del PRI, el de Peña, el de facultades a la Auditoría Superior de la Federación del PRD y el de la Fiscalía Anticorrupción del PAN. Nosotros buscamos un equilibrio. Finalmente es un gobierno, el de Enrique Peña, el que propone, y hay que admitir que tiene que prevalecer una propuesta de parte de cómo ellos la hagan. Y entonces es una comisión anticorrupción, que ahí la discusión es todavía si es unipersonal o es de 3 personas, ¿sí? Con una autonomía suficiente para poder investigar los 3 niveles del poder, federal, estatal y municipal, y una fiscalía anticorrupción que esté como parte del organigrama de la PGR, pero que sea específicamente para casos de anticorrupción, en la que el fiscal sea nombrado por el Senado de la República. Como la PEPAL. Así es. ¿Sí? Ese es el modelo que nosotros planteamos, admitimos. Pero el PAN, pues parece que ya no había condiciones de desahogo de muchas cosas. El PAN se empeñó en que solamente bajo el modelo de Fiscalía Anticorrupción fuera como saliera, y eso impidió, porque teníamos la decisión de sacar cosas por consenso, y si no había consenso no sacarlas. Entonces yo veo que debemos obligadamente sacar el modelo anticorrupción, porque es un asunto de suma importancia y que podemos desahogarlo. Senador, por la mañana Martí Vázquez se quejaba de que los 13 puntos que había propuesto en materia de telecomunicaciones no habían entrado, no habían entrado, cosa que dice que a través de sus propios legisladores van a ver si los 13 puntos que proponen López Obrador en materia de telecomunicaciones ahora sí entran si no contradicen la reforma constitucional, pueden entrar. Si contradicen o se desapegan de la reforma constitucional, no podrán entrar. ¿Sí? Yo lo tomaría como una propuesta ciudadana, más que la propuesta de López Obrador o de Martí Batres o de Morena. ¿Sí? ¿Son partido todavía? ¿Qué? ¿Son partido todavía? No, son un movimiento. Sí. Gracias.